Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó: «Señor, que vea». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos describe la llegada de Jesús a Jericó. Es la última parada antes de la subida a Jerusalén, donde se realiza el éxodo de Jesús según había anunciado en su transfiguración, y a lo largo de la caminada hasta Jerusalén. Meditamos las 5 enseñanzas que el Señor hoy tiene para nosotros. Reflexionemos en este primer punto acerca del ciego sentado junto al camino. Cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús. En el Evangelio de Marcos, el ciego se llamaba Bartimeo. Al ser ciego, no podía participar en la procesión que acompañaba a Jesús. En aquel tiempo había muchos ciegos en Palestina, pues el sol fuerte, golpeando contra la tierra pedregosa, emblanquecida hacía mucho daño a los ojos sin protección. En este segundo punto, meditamos sobre el grito del ciego y la reacción de la gente. Entonces el ciego gritó: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí», e invoca a Jesús usando el título de Hijo de David. El catecismo de aquella época enseñaba que el Mesías sería de la descendencia de David. Hijo de David, Mesías glorioso. A Jesús no le gustaba este título. Citando el Salmo mesiánico, él llegó a preguntar: ¿cómo es que el Mesías puede ser hijo de David si hasta el mismo David le llama mi Señor? El grito del ciego incomodaba a la gente que acompañaba a Jesús. Por esto, los que iban delante le increpaban para que se callara. Ellos trataban de acallar el grito, pero él gritaba mucho más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Hoy también, el grito de los pobres incomoda a la sociedad establecida. Migrantes, enfermos de sida, mendigos, refugiados, tantos. La reacción de Jesús ante el grito del ciego es lo que meditaremos en este tercer punto.
¿Y Jesús qué hace? Jesús se detuvo y mandó a que se lo trajeran. Los que querían acallar el grito del pobre, ahora, a petición de Jesús, se ven obligados a ayudar al pobre a que llegue hasta Jesús. El Evangelio de Marcos añade que el ciego dejó todo y se fue hasta Jesús. No tenía mucho, apenas un manto, pero era lo que tenía para cubrir su cuerpo. Era su seguridad, su tierra firme. Hoy también Jesús escucha el grito de los pobres que a veces nosotros no queremos escuchar. Cuando se acercó, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? No basta gritar. Hay que saber por qué se grita. Él dijo: Señor, que vea. Recobra tu vista, son las palabras que desarrollaremos en este punto. Jesús dice: recobra tu vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. El ciego había invocado a Jesús con ideas no totalmente correctas, pues el título de Hijo de David no era muy exacto. Pero él tiene más fe en Jesús que en sus ideas sobre Jesús. Dio en el blanco. No expresa exigencias como Pedro. Sabe entregar su vida aceptando a Jesús sin imponer condiciones. La curación es el fruto de su fe en Jesús. Curado, sigue a Jesús y sube con él a Jerusalén. De este modo se vuelve discípulo, modelo para todos nosotros que queremos seguir a Jesús por el camino hacia Jerusalén. Creer más en el Jesús que en nuestras ideas sobre Jesús. En esta decisión de caminar con Jesús está la fuente de valor y la semilla de la victoria sobre la cruz. Pues la cruz no es una fatalidad ni una exigencia de Dios. Es la consecuencia del compromiso de Jesús en obediencia al Padre, de servir a los hermanos y no aceptar privilegios. La fe es una fuerza que transforma a las personas. Es el mensaje que Jesús nos quiere dar. La buena nueva del reino estaba escondida entre la gente, escondida como el fuego bajo las cenizas de las observancias sin vida. Jesús sopla sobre las cenizas y el fuego se enciende. El reino aparece y la gente se alegra. La condición es siempre la misma: creer en Jesús. La curación del ciego aclara un aspecto muy importante de nuestra fe. A pesar de invocar a Jesús con ideas no del todo correctas, el ciego tuvo fe y fue curado. Se convirtió, lo dejó todo y siguió a Jesús por el camino del Calvario. La comprensión total del seguimiento de Jesús no se obtiene por la instrucción teórica, sino por el compromiso práctico, caminando con Él por el camino del servicio, desde Galilea hasta Jerusalén. Aquel que insiste en mantener la idea de Pedro, esto es, del Mesías glorioso sin la cruz, no va a entender nada de Jesús y no llegará nunca a tomar la actitud del verdadero discípulo, aquel que sabe creer en Jesús y se entrega, que acepta ser el último, beber el cáliz y cargar con su cruz. Al igual que el ciego, aun teniendo las ideas no enteramente justas, seguirá a Jesús por el camino. En esta certeza de caminar con Jesús está la fuente de la audacia y la semilla de la victoria sobre la cruz. Es momento de interpelarnos con las siguientes preguntas. ¿Cómo veo y siento el grito de los pobres, migrantes, afrodescendientes, enfermos de SIDA, mendigos, refugiados tantos? ¿Cómo es mi fe?
¿Me fijo más en las ideas sobre Jesús o en Jesús? Oremos, mis queridos hermanos. Padre Santo, te damos gracias por todos los bienes y bendiciones que nos regalas cada día, en especial por la familia y nuestros seres queridos. Te pedimos que nos des tu luz y la vista para ver el camino que día a día, segundo a segundo, nos señala el Señor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ánimo, Dios te bendiga infinitamente mucho. Te ha acompañado en esta reflexión tu hermano Alberto del canal de YouTube Católicos en Acción. Si este video te ha gustado, recuerda compartirlo con tus familiares y amigos, y si no estás suscrito, dale suscribir en la parte de abajo. Déjanos tu comentario y bendícenos con un like.